El alemán Michael Stiefel, a principios del siglo XVI, observa el siguiente hecho, aplicando las potencias de números. Si, por ejemplo, me fijo en las potencias de base 2, obtengo que 2 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 2 es 4. Y de este modo puedo construir una tabla formada por dos filas. Es una tabla infinita, aunque nosotros lo paramos en 2 elevado a 13, que es 8192. A la fila inferior los llamó números difíciles y a los exponentes de las potencias los llamó números fáciles. A estas tablas se le conocen como tablas de Michael Stiefel y puedes construir fácilmente cualquier tabla de base 2, 3, 4, solo usando el concepto de potencias, es decir, la multiplicación. Con esta sencilla tabla, Michael Stiefel en 1500 conseguiría cambiar unos números por otros. De hecho, los números difíciles pueden ser cambiados por sus compañeros los fáciles y de este modo resolver operaciones de forma muy rápida. Pero vamos paso a paso. ¿Cómo se hace este cambio de números? Mediante lo que se llamó logaritmo. Observa cómo funciona. Si quiero cambiar el 1, lo haré por el 0. Es mejor trabajar con 0 que con 1. Veamos otro ejemplo. Si quiero cambiar el 32, lo puedo hacer por el 5. Y así sucesivamente. Es cierto que cambiar un 1 por un 0 o un 32 por un 5 no parece gran cosa, en el sentido de que son todos números muy sencillos. Pero, ¿y si cambio el número 8192 por el número 13? Eso ya estaría mejor. Y como esta tabla es infinita, podrás hacer cambios más espectaculares. Claro que la tabla de cambios o de Stiefel depende de la base. Luego, cuando hagamos el cambio, debemos indicar qué base utiliza tu tabla. En mi ejemplo es una tabla de base 2. Luego lo voy a especificar así. Resumiendo, que para cambiar números en matemáticas lo escribimos así. El logaritmo de un número difícil lo puedo cambiar por un número fácil, dentro de una tabla de potencias de base la que esté trabajando, como por ejemplo 2 en este caso. Fíjate cómo se lee esta nueva expresión matemática. Las tablas de cambio o de Stiefel se hicieron muy populares y gracias a matemáticos como John Neper o Jos Burgi, ya en el siglo XVII existían muchas tablas. De entre todas cobró fama la llamada tabla de logaritmos decimales, que son los que se construyen con la potencia de base 10. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 10.000, es decir, si quiero cambiar el número 10.000 por otro más simple, lo puedo hacer por 4, gracias a la tabla de base 10 que cambia el 10 elevado a 4 por 10.000. Del mismo modo, puedo cambiar el 1000 por 3, ya que 10 elevado a 3 es 1000. O puedo cambiar el 100 por 2, ya que 10 elevado a 2 es 100. El uso que más gustó de esta tabla fue la de acortar los números difíciles. Ahora solo aparecía el número de ceros que contenía el número difícil. Además, también le ocurría esto. ¿Por quién cambiarías al 0,1 en esta tabla de base 10? Es decir, ¿quién es el logaritmo en base 10 de 0,1?
Si continúas extendiendo la tabla hacia la izquierda, llegarás a que 10 elevado a menos 1 es 1 partido por 10. Acuérdate de las propiedades de las potencias de exponente negativo. Y 1 partido 10 sabemos que es 0,1. Luego 0,1 lo puedes cambiar por menos 1. Observa cómo esta tabla se puede extender infinitamente, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Esto le aporta una versatilidad genial, lo que a partir de este momento llamaremos como tablas logarítmicas o simplemente logaritmos. El uso de esta tabla de base 10 fue tan abrumador que al escribir el cambio de un número a otro, en vez de expresarlo con log en base 10, simplemente se escribía como log. Luego, cuando leas simplemente log de un número, esto querrá decir que estás ante un logaritmo decimal.